Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy veremos estilos y estrategias de aprendizaje y comunidad curricular. Mi nombre es Bélgica Marisa Bermúdez Hernández, profesora tutora de este curso. Veremos el concepto de estilo de aprendizaje. El estilo de aprendizaje consiste en una serie de características personales con las que naces y que desarrollas conforme vas creciendo. Esta determina, entre otras cosas, a través de qué actividades y sentidos tiendes a absorber la información más fácilmente, ya sea a través de la vista, el oído, el tacto, el habla, la toma de notas o una combinación de estas. Los diferentes estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos fisiológicos que utilizan los estudiantes como medio de interacción dentro del proceso de aprendizaje. Estos estilos se relacionan con una serie de características personales de cada individuo, las cuales se van desarrollando mediante su crecimiento. Aquí, en este sentido, podemos decir que se encargan de determinar las actividades lúdicas o educativas que logran ser más efectivas por medio del uso de los sentidos, como la vista, el oído, el habla, el tacto o la toma de anotación. El estilo de aprendizaje visual. Este facilita leer y observar la información, analizar imágenes y representaciones para establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. El estilo de aprendizaje auditivo se aprende mejor cuando se reciben explicaciones oralmente y cuando pueden explicar o hablar esa información con otra persona. Y el aprendizaje kinestésico, que tiene que ver con la expresión corporal, que ésta favorece el desarrollo de la sensibilidad creativa, imaginación y la comunicación. El aprendizaje auditivo. Las personas que son más auditivas tienden a recordar mejor la información siguiendo y rememorando una explicación oral. Este sistema no permite abstraer o relacionar conceptos con la misma facilidad que el visual, pero resulta fundamental para el aprendizaje de cosas como la música y los idiomas. El aprendizaje auditivo se adquiere utilizando el sentido del oído y la concentración. Consiste especialmente en hablar y escuchar como método principal de aprendizaje. Se obtiene utilizando el sentido de la audición más que el visual o cualquier otro sentido. La forma de enseñanza dirigida a los estudiantes que tienen una efectiva comprensión y asimilación de los datos de la información a través de la escucha. Las personas con preferencia por el aprendizaje auditivo tienen más dificultad a la hora de lidiar con instrucciones impartidas por vía escrita, ya que son buenos oyentes e interlocutores con facilidad para los idiomas y la música. Es común verlas, de hecho, repitiendo en voz alta lo leído para poder oírlo y comentándolo inmediatamente después o elaborando canciones o frases mnemotécnicas. ¿Cómo sé si mi estilo de aprendizaje es auditivo? Bien, si aprendes fácilmente al prestar atención a lo que dices o narra el profesor. Si eres capaz de recordar signos aludibles, audibles con cambios de tono de voz, entonaciones y acentos. Si puedes repetir con habilidad y recordar lo que dice alguien más en una conferencia o en una clase. Si se te da bien los exámenes orales y las presentaciones. Si eres bueno en relatar relatos, narraciones, historias y cuentos. Y si te gusta estudiar con música y puedes recordar datos y personas con ella. El aprendizaje visual. Aquí vemos que es el que privilegia el sentido de la vista como mecanismo para fijar el conocimiento. Las personas con un modo de aprendizaje más visual prefieren siempre dar todo por escrito, ya que les resulta más simple de recordar y de comprender. Este sistema está directamente relacionado con nuestra capacidad de abstracción y de planificación. ¿Cómo sé si mi estilo de aprendizaje es visual? Si se te presentan dificultades cuando las explicaciones son verbales, si eres un buen observador, si aprendes mejor cuando el material es representado de manera visual, si eres capaz de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores, si tienes mayor facilidad para recordar imágenes y videos, si te cuesta trabajo explicar verbalmente o recordar la información verbal, si piensas y almacenas la información utilizando imágenes, si tienes una inclinación hacia las artes y si tienes una gran imaginación y un fuerte sentido del color. El aprendizaje kinestésico. Se trata del aprendizaje relacionado a nuestras sensaciones y movimientos. En otras palabras, es lo que ocurre cuando aprendemos más fácilmente al movernos y tocar las cosas.
cuando caminamos al recitar información o hacemos experimentos manipulando instrumentos de laboratorio. Este sistema es un poco más lento que los otros dos, pero tiende a generar un aprendizaje más profundo y difícil de olvidar cuando aprendemos a andar en bicicleta. ¿Cómo sé si mi estilo de aprendizaje es kinestésico? Si te gusta aprender a través de la experiencia, como prácticas en laboratorio, juegos, modelos, incluso representaciones tangentes de lo que estudias como un globo terráqueo o un esqueleto humano. Eres una persona inquieta, que se mueve constantemente al hacer la tarea o concentrarse en una actividad. Si necesitas involucrarte en lo que estás aprendiendo, de lo contrario, te cuesta mucho y se convierte en algo cansado. Si tus movimientos son una extensión de tus pensamientos creativos y si tienes la capacidad de expresar de forma corporal. Bien, aquí tenemos una actividad que se llama mi escalera cognitiva, en la cual deberás responder cada pregunta del tema antes presentado. Estrategia de aprendizaje. La estrategia de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se utilizan con el objetivo de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Estas pueden variar de acuerdo con el objetivo, contenido de estudio, capacidades, limitaciones y estilos de aprendizaje que tiene cada alumno. Algunas estrategias útiles incluyen esquemas o mapas conceptuales. El mapa conceptual es un diagrama que ayuda a entender un tema en específico al visualizar las relaciones entre las ideas y los conceptos. Por lo general, las ideas son representadas en nodos estructurados jerárquicamente y se conectan con palabras de enlace sobre las líneas para explicar las relaciones. Y aquí podemos observar este mapa conceptual que nos está hablando de nodos que realmente están estructurados buscando la jerarquía de cada uno, dependiendo de la importancia que tiene el tema. Podemos ver acá lo que es el subrayado. El subrayado es el resalto y es una técnica de estudio que consiste en marcar las ideas principales de un texto, facilitando su estudio, memorización y posterior repaso. Esta se refiere a destacar las ideas principales o las palabras clave del texto que se lee. El entorno, a ellas giran las ideas, en torno a ellas giran las ideas secundarias en las que a veces se encuentran las explicaciones que dan coherencia al texto. Con el subrayado la información se ubica rápidamente, se hace más sencilla la elaboración de esquemas y se promueve el desarrollo de habilidades de análisis. Aquí vemos ejemplos de un subrayado con el tema principal subrayado de amarillo. Los subtítulos se pueden subrayar de verde. Las palabras claves o listados, solamente las palabras se subrayan de morado o de otro color. Los conceptos o definiciones de celeste o de azul. Los ejemplos de rosa o rojo. Y las fechas y notas aclaratorias, digamos que se pueden subrayar de anaranjado. Entonces, cada uno de estos esquemas se pueden subrayar con un color que los identifique y sea más rápida la comprensión del contenido. El uso de las herramientas digitales. Las herramientas digitales son gestores que permiten crear, organizar y publicar documentos de forma colaborativa. Los sistemas de gestión de contenidos están formados por un conjunto de aplicaciones web que de un modo similar a un portal operan tanto en Internet como en intranet. Las estrategias de elaboración. Relacionar la información nueva con conocimientos previos, encuentra conexiones entre lo que estás aprendiendo y lo que ya sabes para fortalecer la comprensión. Explicar en tus propias palabras, intenta explicar los conceptos o ideas de otra persona, incluso si es solo en tu mente. Esto te ayudará a consolidar tu comprensión y detectar posibles lagunas. Crear ejemplos concretos, genera ejemplos prácticos o situaciones reales que ilustren los conceptos abstractos. Esto te ayudará a comprenderlos mejor. La toma de notas. Esta se refiere esencialmente en capturar la información clave durante la clase o sesiones de estudio. Algunas de estas estrategias podemos incluir el uso de abreviaturas y símbolos. Aquí se desarrolla un sistema de abreviaturas y símbolos personalizados para agilizar la toma de notas sin perder información importante. Se destacan palabras claves y conceptos principales, resaltando los términos claves y las ideas principales, mientras se toman las notas para facilitar la revisión posterior.
Utilizar formatos estructurados. Estos organizan tus notas en secciones o subtemas claros para facilitar la verificación y la comprensión posterior. La elaboración implica procesar la información de manera más profunda para facilitar su comprensión y retención. La resolución de problemas es una habilidad crucial en el aprendizaje y contiene algunas estrategias efectivas. La descomposición del problema. Aquí se divide el problema complejo en partes más pequeñas y abordables. Esto facilita su comprensión y resolución paso a paso. El uso de ejemplos y analogías que cuentan experiencias propias o ajenas siguiendo un hilo conductor. Se puede hacer de forma oral o escrita. La narración es útil para realizar cierto tipo de investigaciones o cuando los estudiantes llevan a cabo prácticas de campo, visitan organizaciones o realizan un servicio. Practicar regularmente. La resolución de problemas mejora la práctica constante. Esta intenta resolver problemas con regularidad para desarrollar tu habilidad y confianza. El aprendizaje autorregulado. Una de las características de ella es la planificación. La planificación es un aspecto clave del aprendizaje autorregulado, ya que esto implica establecer metas, crear estrategias y organizar el tiempo y los recursos necesarios para alcanzar esas metas. Algunas de las estrategias para la planificación efectiva la podemos establecer con metas claras y realistas. Estas definen las metas específicas y que sean alcanzables para que ayuden a dirigir el proceso del aprendizaje. Crear un plan de estudio es una de las estrategias. Se tiene que organizar el tiempo de estudio de manera eficiente, asignando periodos dedicados a diferentes temas o tareas. Identificar recursos y herramientas. Esta identifican los recursos necesarios como los libros, los materiales de estudios o aplicaciones y tener la seguridad de tener acceso a ellos de manera inmediata. El monitoreo. El monitoreo implica supervisar y evaluar el progreso de aprendizaje para asegurarte de que estás en el camino correcto y realizar ajustes de ser necesario. Algunas de estas estrategias podemos decir que la autoevaluación regular, que sería reflexionar sobre tu propio aprendizaje, identificando tus fortalezas y áreas de mejora. La verificación de la comprensión. Aquí te debes asegurar de comprender los conceptos clave, revisando tu comprensión a través de preguntas, ejercicios o discusiones con otros estudiantes. La retroalimentación continua, que busca retroalimentación de profesores, compañeros o recursos externos para obtener diferentes perspectivas y mejorar tu aprendizaje. El control del aprendizaje. Se refiere a tu capacidad para regular y ajustar tus estrategias de estudio y abordar los desafíos que puedan surgir. Algunas estrategias efectivas son la flexibilidad cognitiva. Ser abierto a diferentes enfoques y estrategias de aprendizaje y estar dispuesto a adaptarte según sea necesario. El automonitoreo emocional, que reconoce tus emociones y maneja el estrés o la frustración para mantener un estado mental propicio para el aprendizaje. La autorregulación metacognitiva. Esta reflexiona sobre tus propias estrategias de aprendizaje. Identifica lo que funciona mejor para ti y realiza ajustes de ser necesario. El aprendizaje autorregulado implica tomar un papel activo y consciente en tu propio proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias.